Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Nordeste Radio. Les voy a recordar nuestro teléfono de WhatsApp, que es el 609, no es este, es 661-820-640, ¿no? Ese es, 661-820-640. También tienen, por supuesto, el correo electrónico, que es nordesteradio@gmail.com, y, por supuesto, nuestra página de Facebook, Twitter, Instagram. Yo creo que de todo, de eso Claudia sabe cómo vamos. Ahora les voy a poner una cosita a Claudia y seguimos, porque hoy tenemos un programa realmente interesante. Vamos a viajar hasta la Europa del siglo XVI. Luego vamos a seguir con la historia de nuestra tierra, de Segovia, y vamos a ver quién aparece, a quién nos trae José Luis García Casado hoy. Así que no se muevan, que tenemos mucho programa y muy entretenido, de verdad, ya verán. No te pierdas la 9ª carrera virtual y marcha solidaria Caja Rural. Este año en un nuevo formato para que cualquier corredor o andariego pueda disfrutar de este reto. Desde el 25 de septiembre hasta el 25 de octubre. El 100% de la inscripción se donará a la Asociación Española contra el Cáncer y al Banco de Alimentos de Segovia. Además, la Fundación Caja Rural te envía a casa una mascarilla diseñada por Momo Carretero. Apúntate en la sede de la Asociación Española contra el Cáncer, en Deportes de Carrerilla o en www.fundacioncajaruraldesegovia.es. Este año, más que nunca, participa en el reto solidario de Caja Rural. Bueno, amigos, y ahora les invito que nos acompañen para hacer un viaje por la Europa del siglo XVI. Para ello tenemos, yo creo que a una de las mejores ciceronas que podemos encontrar, y es Begoña Valero. Begoña Valero es la autora de un libro fabuloso que es La Casa del Compás de Oro. Vamos a saludarla. Begoña Valero, muy buenas tardes, o muy buenos días, perdón. Buenos días, Ezequiel. Muchas gracias por invitarme a tu programa. No, muchísimas gracias a ti, primero por haber escrito un libro tan fabuloso como es La Casa del Compás de Oro, y además por acompañarnos en este paseo que vamos a dar entre libros en el siglo XVI. Pero permíteme que antes diga que, además de autora de este libro de La Casa del Compás de Oro, tienes otra novela histórica, que es El Trabajo de los Libros, el que está basado en la vida nada más y nada menos de Gutenberg. Efectivamente, pues precisamente gracias al trabajo de los libros y luego a La Casa del Compás de Oro, que también habla sobre la vida de un grandísimo impresor, tuve la suerte de que me nombraran senadora del Museo de la Imprenta y Artes Gráficas de Valencia. Un auténtico privilegio. ¿Cómo? Un auténtico privilegio. Sí, la verdad es que es un reconocimiento a la labor realizada en la difusión de la historia de la imprenta a través de la literatura. Entonces me siento, la verdad, muy orgullosa por poder por contribuir precisamente a eso, a difundir la cultura. También eres miembro de la Red de Escritores del Mediterráneo, eres moderadora del grupo de novela histórica, un grupo que tiene por encima de los 30.000 seguidores, que ya son seguidores, y además eres licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valencia. Y esto demuestra una cosa que yo siempre digo: los que somos de letras, el tema de las ciencias, bueno, pues se nos da un poquito raro. En cambio, las personas de ciencias sí soy más dados a las humanidades y a las letras que nosotros. La verdad es que hay bastantes médicos en la literatura que han dado maravillosos frutos. Entonces, yo creo que sí que es verdad que no sé por qué nos atrae el humanismo muchísimo y sobre todo, en concreto a mí, la historia me entusiasma y por eso trato de plasmarlo en mis novelas. Bueno, si te parece, y luego hablaremos del grupo de novela histórica, menos te he dado una noticia, pero si te parece empezamos con La Casa del Compás de Oro, empezamos por esa Europa del siglo XVI, que estaba realmente con unos follones tremendos, con un montón de guerras religiosas, con
imperios o coronas, tanto en Europa occidental como pudo ser la de España, la de Francia, la de Inglaterra, tenemos los Habsburgo en Europa central, tenemos los turcos, y en todo esto, en toda esta historia, nos encontramos con un chavalín, nos encontramos con un niño, ¿y qué pasa con ese niño? Pues la verdad es que en los momentos que estamos viviendo actualmente con el tema de la pandemia, que la verdad es que está teniendo graves repercusiones económicas y mucha gente se queda sin empleo, esta novela puede ser un revulsivo para comprender que cuando hay malos tiempos siempre hay posibilidades de una recuperación, y si ahora nos parece difícil, nos lo podemos imaginar en el siglo XVI, cuando un joven aprendiz sin ninguna posibilidad de futuro consigue, a través de el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio y la inteligencia, convertirse en el mejor impresor del humanismo, y además impresor de Felipe II, y siendo francés, con lo mal que se llevaban los españoles y los franceses en aquella época. Entonces, todo eso nos da una muestra de qué es todo lo que tiene que sufrir una persona, y más en aquel momento en el que la imprenta tenía que sobrevivir a través de las guerras de religión, porque los libros prohibidos podían llevar a la muerte, como dice concretamente en la contraportada de la novela. Y un impresor que era denunciado por escribir, o sea, por imprimir libros heréticos, pues podía acabar perfectamente en la hoguera. ¿De quién estamos hablando? Que no ha mencionado el nombre del protagonista. Bueno, es que el protagonista es Christophe Plantin. En español sería, o sea, la traducción en castellano, el nombre sería Cristóbal Plantino, pero como era francés, hemos preferido mantener el nombre Christophe Plantin, y fue un encuadernador, impresor y editor más importante de la época, del siglo XVI. Se instaló en Amberes. Bueno, su vida transcurre entre París, o sea, entre Francia y concretamente en Flandes, en los Países Bajos, y su vida pues está afectada por todos los avatares de las guerras de religión entre católicos y protestantes que surgen a raíz de la reforma protestante de Martín Lutero. Entonces, es un momento apasionante en el que se puede vivir a través de la novela ese momento histórico y sufrirlo con el protagonista, porque la novela está muy bien documentada y las situaciones que se producen con el personaje principal, con Christophe Plantin, en la Casa del Compás de Oro, son hechos reales, aunque a veces son tan rocambolescos que parecen ficción, y en ocasiones la ficción es lo que parece real. Por lo tanto, es una novela interesante en ese sentido, porque te puedes sumergir en el siglo XVI y disfrutarlo como si lo estuvieses viendo, sin los peligros que representaba estar allí. Ya lo creo. Es que además es lo importante, porque normalmente contar un hecho suele ser bastante fácil, o no fácil, o menos difícil, pero realmente complicado es meter al personaje o a los personajes dentro de ese ambiente. Para que se hagan ustedes idea, me vas a permitir que lea justo la frase a la que antes hacías mención en la contraportada, porque con esa se pueden ustedes imaginar cómo era el siglo XVI en esta Europa nuestra. La frase dice así: cualquiera que fuese hallado culpable de imprimir, reproducir o distribuir en cualquier forma libros o escritos considerados heréticos, así como quien se hallase en posesión de ellos, a sabiendas, será reo de muerte. Si se retracta, en caso de ser hombre, será decapitado, y si es mujer, enterrada viva. Y si no llegara a retractarse la muerte, será en la hoguera. Imagínense también la retractación, ¿o no? O sea, o te cortan el cuello o te entierran viva, en plan benevolente. Claro, es tremendo. Por eso digo que es muy bonito verlo desde lejos, desde la perspectiva del tiempo, pero estar allí la verdad es que no debió de ser muy agradable para los que lo vivieron en el siglo XVI, el momento histórico concreto.
pero sí que es apasionante poder vivir la situación, lo que ocurría entonces, a los peligros que un impresor se podía exponer, porque no nos equivoquemos, la imprenta en aquel momento estaba en pleno apogeo y sobre todo se utilizaba como dardos envenenados, es decir, libelos infamatorios contra, por supuesto, el rey de España, Felipe II, aprovechando la publicidad, como diríamos ahora, y las fake news, pues podían decir lo que querían del rey, y lo peor de todo es que él no se defendía demasiado, no le daba demasiada importancia a este tema, con lo cual, pues la verdad es que la leyenda negra empezó a crecer y todavía no nos ha abandonado, por desgracia. No nos ha abandonado, y fíjate pero por lo menos ahora estamos luchando en contra de ella, cosa que no se ha hecho antes, no por parte de las autoridades que debieran, pero sí por parte de mucha gente como nosotros, como aquí en Nordeste Radio, que sacamos y recuperamos personajes y vemos que eran auténticos héroes y que hemos hecho hazañas que muy pocos países han podido hacer. Perdón. Sí. No, sigue, perdona, que te he interrumpido yo. No, efectivamente, es que hemos de tener en cuenta que en el siglo XVI el Imperio Español dominaba el mundo. Claro. Es que teníamos territorios en todos los continentes, y por eso se decía que en el Imperio Español no se ponía el sol, o que se oía el nombre de Felipe II en todas las partes del mundo. Entonces, realmente tenemos que sentirnos orgullosos de ese momento. Ya se han encargado todas las demás potencias en aquel momento que competían con España, Francia, Inglaterra, de Holanda, precisamente, los flamencos ya ni te cuento. Claro. Con el príncipe de Orange ya se encargó directamente de masacrar todo lo que tenía relación con el Imperio Español. Entonces, claro, en esta novela lo que intento es dar una visión, o sea, en La Casa del Compás de Oro, lo que se ofrece es una visión objetiva de lo que ocurrió. Es decir, no me posiciono por parte de nadie, sino que intento ofrecer cómo vivían, qué era lo que ocurría, para que el lector se dé cuenta de esas circunstancias. O sea, odio cuando políticamente se decantan las novelas en un sentido o en otro, porque yo creo que nada es blanco ni negro, sino hay tonalidades de gris, y cada uno tiene que analizar de la forma más objetiva que pueda la situación para entender qué era lo que estaba ocurriendo. Pero sí que es verdad que, castigaron enormemente todo lo que estaba relacionado con el Imperio Español, porque claro, todos querían ser el Imperio Español, no nos equivoquemos, porque hablaban, o sea, el idioma que se hablaba en toda la diplomacia europea, en todo el mundo, era el español. Sí. Realmente porque ahora habla... Perdón, te estoy interrumpiendo. Esto del teléfono es un problema. Pero bueno, no, que te decía la verdad es que sí, porque yo te oigo mal y me imagino, no sé si tú... Yo tengo fenomenal, yo tengo muy bien. Voy a acercarme a ver si nos puede dar un poquito de ganancia, Claudia, a ver si me oyes un poquito mejor. ¿Me oyes un poquito mejor? Sí. Bueno, pues voy a gritar un poco más, venga, a ver si lo conseguimos. Esto del teléfono es un follón tremendo. De todas formas, perdona porque te he cortado. No, en absoluto. Estaba hablando de que efectivamente, además es una cosa importante, por aquel entonces, cuando se habla de las colonias españolas, España nunca tuvo colonias. Porque España lo que hacía es que incorporaba a la corona las tierras descubiertas, pero España nunca tuvo colonias y nunca trató como colonias a ninguna de las tierras que fuimos conquistando o que fuimos ocupando o que fuimos, culturizando. Nunca hubo colonias, y eso es algo que el resto de los imperios no lo han tenido, No, y por ejemplo, el inglés es precisamente todo lo contrario. El Imperio Español, como bien dices, incluía como ciudadanos con todos los derechos a todos los habitantes de las tierras que conquistaba. Sin embargo, mejor dicho, que descubría. Sí. Porque en aquel momento, pues lo único que es evidente que era una lucha por dominar, por sobrevivir en todos los aspectos, y esto lo cortas si quieres, porque la verdad es que no creo que ha quedado bien como estaba, no hace falta darle más vueltas. No, tú no te preocupes, esto sale bien. Bueno, si te parece, empezamos en Lyon, porque ahí Christophe y un amigo suyo, dos pequeñajos, estaban enamorados de la imprenta, de un taller de François Goulart, y iban a ver las pruebas que hacían allí, ¿no? Y poco a poco ahí le entra el demonio, le entra el gusanillo de la imprenta, de la literatura, y ahí comienza la historia, ¿no? Sí, así es.
Me ha gustado, o sea, empezar la novela con un hecho traumático, precisamente porque quería que el lector se diera cuenta de qué peligros podían surgir sin que nadie los esperara. Entonces, dos niños viendo las pruebas de imprenta, porque eso es muy curioso, o sea, las imprentas de mayor que económicamente podían mantenerse no necesitaban hacer eso, pero sin embargo otras más humildes pues sí que colgaban las pruebas de imprenta en las ventanas para que si alguien pasaba y encontraba un gazapo, una errata, pues le daban una monedita y así iban sorteando, ¿no?, los problemas de los correctores, que eso era mucho más barato que contratar a un corrector. Y precisamente Christophe Plantin, el protagonista de La Casa del Compás de Oro, es el que se pasea por las calles de Lyon con su amigo Pierre Porret, que también es una persona real, o sea, existió y de repente pues se encuentran en una imprenta pues lo que no debían de haber encontrado, que eran libros prohibidos, como son las tesis, o sea, las 95 tesis de Lutero, que estaban condenadas por la Iglesia Católica. Entonces, pues eso lleva a una circunstancia bastante frecuente, que era pues que acabaran en la hoguera, a veces los libros y muchas otras veces el impresor. Y sobre todo, pues también darnos cuenta que eran como niñerías, algo que no consideraríamos nosotros importante en el momento actual, pues que una niña celosa de la hija del impresor, pues que la denunciara por bruja. Entonces todas estas circunstancias son reales, en aquel momento sucedían. Incluso por cosas tan banales como podía ser pues que le echara la culpa de que sus vacas no daban leche. Algo tan absurdo, pues es real, o sea, eso está tomado de la bibliografía que he consultado y que, por supuesto, pues nos lleva a que al final, pues en el primer capítulo, porque no estamos contando nada más, pues se tenga que vivir un momento horrible, con un castigo inmerecido. Y ese es el nudo gordiano de toda la historia que se va a desarrollar después. Insisto en que los personajes son reales, todos menos uno, del que luego hablaremos. Está Christophe Plantin, ya lo he comentado, está su esposa, que también tuvo una vida dura, están las hijas, que perdió varias. Adelántanos un poquito. Sí, pues la verdad es que las mujeres, Christophe quiso tener un heredero, y no quiero tampoco contar mucho para no desvelar los misterios, porque es una historia preciosa y real, pero sí que es verdad que las mujeres tuvieron un peso muy importante en su vida. Su esposa, a pesar de no saber leer ni escribir, como era lo habitual en aquella época, pues era muy inteligente, y en algunos momentos, porque tuvo altibajos económicos muy duros, pudo ayudar a mantener la familia con su habilidad para poder elaborar encajes y venderlos para poder sustentar a la familia en los peores momentos en los que pues tenían dificultades para sobrevivir como familia. Entonces es muy bonito ver la vida no solo familiar, sino la habilidad con la que Christophe instruye a sus hijas para que tengan la mejor educación de su época, porque él consideraba que para un rey no era importante el dinero que tenía en sus arcas, sino la educación que daba a sus súbditos. Entonces yo creo que ese pensamiento, que es real, define al personaje, a Christophe Plantin. Pero es evidente que la historia necesitaba pues que estuviese un poquito más animada, ¿no? Y entonces ahí aparecen, sobre todo el personaje al que te referías, el personaje Christophe, que acompaña al contrapunto de Christophe, que es el soldado del tercio, Luis de Osuna. Luis de Osuna, el soldado del tercio, es el único ficticio que hay en la obra. Sí, pues el soldado del tercio es un personaje de ficción que realmente enamora tanto a hombres como a mujeres. Es ese hombre valiente y al mismo tiempo sensible, aventurero, que seduce desde el momento que aparece, y que incluso los lectores de La Casa del Compás de Oro han quedado tan
impresionados por el personaje, que me han sugerido que escriba, que continúe escribiendo sobre él, y bueno, les he hecho caso. Sí, pues harías bien, porque además te voy a decir una cosa. Por aquel entonces, gente como Luis de Osuna, que tú también describes en tu libro, era gente bastante frecuente. Me explico. Quizás nosotros no tengamos ahora mismo el sentimiento que ellos tenían del honor y de la seriedad de su palabra. Probablemente no tuvieran otra cosa, pero sí es cierto que esta gente prefería morir a faltar a su palabra o perder el honor. Y eso es verdad, ¿eh? Y eso ahora lo hemos perdido nosotros. Sí. Es cierto que, bueno, además consideraban un insulto incluso que les hablaran de tú, y podían empezar a sacar la espada directamente para defender su honor, porque eso era como una humillación. O sea que... o simplemente no descubrirte o sea, quitarte el sombrero cuando pasaban por delante de otro, el que no se descubría, bueno, ya se había liado. Sí, es verdad. Entonces es un sentimiento que ahora aparece un poco exagerado, pero es real, o sea, lo sentían así y así era como funcionaba. Bueno, es cierto, es que la gente, caramba, es que por aquel entonces que la vida era dura, la vida era muy dura. Estaban mucho más cercanos a la muerte de lo que podemos estar nosotros ahora mismo, que parece que la estamos ocultando como si fuera algo que no existiera, y para ellos era algo común. Muy poca gente llegaba a morir en la cama de viejito, la gente, no sé, sí, pero podría haber una esperanza de vida cercana como mucho a los 40 años. Sí, y luego además, pues con la cantidad de guerras que asolaron Europa en el siglo XVI, pues la vida media no era muy elevada. O sea, además se quedaban despoblados también muchas ciudades, muchas localidades, porque necesitaban hombres para la guerra. Y Luis de Osuna, este personaje, pues es el segundo de una familia. El primero hereda y el segundo pues se va a la guerra y el tercero a la iglesia. O sea, era como más o menos estaba repartido, ¿no? El tema de la herencia, pues a él le toca la guerra y ir al frente y servir a Felipe II, y pues la verdad es que cumple perfectamente su cometido y es un soldado del tercio de arriba abajo. Oye, mencionas dos personajes, ahora que hablo de la iglesia, a un clérigo, a un joven clérigo que se llamaba Gabriel de Zayas. ¿Qué papel juega? Y luego, por supuesto, el duque de Alba, que también sería interesante hablar de Álvarez de Toledo. ¿Qué pasa? ¿Quién era Gabriel de Zayas? Bueno, Gabriel de Zayas, la verdad es que primero, como hemos dicho, que esta planta fue un aprendiz, y lo primero que hizo fue aprender a encuadernar, y las encuadernaciones eran maravillosas. Entonces empezó a tener mucha clientela y elaboraba unas pequeñas arquitas para joyas que trabajaba primorosamente, y Gabriel de Zayas le encargó una para un anillo para la reina de Inglaterra, que Felipe II. Entonces, el problema es cuando va a entregarlo, que ocurre una desgracia que es real, no se sabe muy bien cómo sucedió, pero le atracaron para robarlo pensando que llevaba la joya, y quedó sin posibilidad de poder de poder encuadernar. Entonces, por eso digo que es una lucha constante para sobrevivir a las dificultades, porque él no era impresor, él quería ser encuadernador. Y sin embargo, a raíz de este accidente, termina siendo el mejor impresor del humanismo. O sea, que es que... Sí, luego, de todas formas, hay trabajos que muchas veces dices, caramba, no, cuidado con lo que sueñas, que se pueden hacer realidad. Le encargan la Biblia políglota de Amberes, Felipe II, y eso casi lo arruina, ¿no? Sí, la verdad es que fue muy amigo de Benito Arias Montano, que fue como si dijésemos, pues uno de los humanistas más importantes del siglo XVI. Se encargó de buscar libros para el Escorial, y bueno, lo cierto es que ya no sé lo que me has preguntado, me he perdido. Te estaba hablando del encargo que recibe de la Biblia políglota de Amberes. Sí, tienes razón. Sí.
Pues Benito Arias Montano es el que se encarga, por orden de Felipe II, de gestionar la traducción de la Biblia políglota de Amberes, la más importante de la época, 11 volúmenes, para tener... De verdad, ya digo, hoy estoy un poquito... No te preocupes, tenemos todo el tiempo, tú tranquila. Pues Felipe II encarga a Benito Arias Montano la traducción y que organizara la impresión de la Biblia políglota de Amberes, que al final se constituyó, en 11 volúmenes. Y eso representó 5 años de trabajo con muchas dificultades, porque él era un excelente traductor y no admitía las recomendaciones de la Iglesia Católica, y entonces pues lo acusaron de hereje, lo acusaron de todo. Al final pudo salir adelante la Biblia, pero el problema es que casi arruina a Christophe Plantin. Tantos años sin poder vender ejemplares en el que había invertido prácticamente todo su capital. Entonces, todo esto son detalles tan bonitos que se pueden vivir en la novela, en La Casa del Compás de Oro, que vale la pena poder sumergirte en sus páginas para poder revivirlo, porque es que fue así como ocurrió. Y además, otra cosa, en La Casa del Compás de Oro van primero a descubrir una Europa del siglo XVI que realmente le va a sorprender, porque prácticamente van a estar dentro de esa Europa. Y van a ver el mundo de la literatura, el mundo de los libros, que ahora quizás no le damos el suficiente valor. Por aquel entonces, tener un libro, para que se hagan idea, había muchos escritorios, muchos monasterios, en los que a lo mejor su biblioteca estaba compuesta por 20 o 30 volúmenes, y eso ya era una buena biblioteca. O sea, tener un libro era algo muy complicado, muy complicado. Y luego encima a ver qué tipo de libros tenías, porque muchos libros en monasterios, etcétera, se han producido muchos incendios, muchos de ellos han sido aposta para destruir libros, ¿verdad? Sí. Pues la verdad es que en el siglo XVI era un privilegio y además un orgullo tener una biblioteca, porque en el momento... hemos salido ya de la Edad Media, entonces la gente tiene otras necesidades, admira la pintura, la escultura y los libros. Entonces, como además la imprenta facilita el poder adquirir esos libros que ya no son prohibitivos, porque los manuscritos a lo mejor tardaban de 1 a 3 años y además eran iluminados, es decir, con los bonitos dibujos pintados que podemos observar, pues tardaban a lo mejor 3 años en terminar un ejemplar, o sea, copiar un ejemplar. Claro, eso hace, la imprenta lo convierte en un bien que puede ser, que es asequible, o sea, la cultura llega al pueblo porque ya puede permitirse comprar libros. Y a partir de ahí, pues la verdad es que cambia. Yo creo que llegamos a la edad moderna precisamente, una de las causas, estoy segurísima, y no soy la única que lo indica, entre otras políticas, etcétera, económicas, es la aparición de la imprenta, sin duda alguna. Está claro, yo digo que hay dos cosas que cambiaron el mundo, una fue la imprenta y otra Internet. Yo creo que ha sido es verdad, yo creo que ha sido 2 revoluciones culturales tremendamente importantes. Es cierto, y tú me lo dirás, Begoña, que los libros incluso se vendían a trozos, me explico, que se vendían de alguna forma por pliegos, y la gente no tenía dinero para comprar el libro entero y compraba un pliego. Y luego ese pliego, quien tenía dinero, pues compraba más y luego lo encuadernaba cada uno a su forma, o eso se cambiaba, lo vendía para coger otro pliego y así poco a poco ir leyendo el libro. Bueno, de todas formas, también es curioso, pero lo que se vendía muchas veces en la imprenta era el libro, pero sin encuadernar, claro, de entrada, sin encuadernar y además sin iluminar. O sea, por ejemplo, lo que se hacía era simplemente vender impreso las diferentes páginas en los cuadernillos, organizadas en cuadernillos, y para que el que adquiriera el libro se encargara por su cuenta de acabarlo. Sí, pues nos encontramos con muchos libros que están encuadernados con distintas formas siendo el mismo libro y la misma edición. Pero efectivamente es así. Fíjense si han cambiado. Pues todo eso lo van ustedes a descubrir
en el libro La Casa del Compás de Oro de Begoña Valero. Begoña, antes de despedirte, yo quería hablar contigo de alguna otra cosa. Por ejemplo, de lo que hablábamos antes de moderadora del grupo de novela histórica, un grupo que alcanza, supera los 30.000 miembros. ¿Qué va a pasar en Cartagena? ¿Qué está pasando en Cartagena? Bueno, pues a partir precisamente de hoy lunes y hasta el viernes, por las tardes, se va a celebrar la Semana de Novela Histórica de Cartagena. Y ahí, cualquier persona puede asistir desde el día 5 hasta el 9 durante esta semana. Desde hoy hasta el viernes. Exacto, de lunes a viernes. Va a poder asistir a todas las visitas de escritores que van a presentar sus novelas o que van a hacer comentarios sobre sus libros y que además lo van a poder visualizar en directo a través del canal de YouTube Novela Histórica, el grupo. Entonces nosotros, nuestro grupo de novela histórica, va a darle visibilidad absolutamente a todos los actos que se van a celebrar durante esa Semana de Novela Histórica de Cartagena. Y concretamente, si no lo pueden ver en directo, procuraremos mantenerlo para que puedan consultar y ver directamente todo lo que se ha ido produciendo y desarrollando a lo largo de esta semana. Eso será bueno porque tengo entendido, nosotros estamos lanzando el mensaje un poquito tarde, pero la gente seguro que puede ver lo que se ha visto hasta ahora. Oye, no, sí. Yo sé que igual te enfadas conmigo, pero es que no puedo evitarlo. Teniendo un médico aquí enfrente, una médico al lado mío, tengo que preguntarle, ¿qué opina de esto del COVID? ¿Tú cómo ves esto? Bueno, la verdad es que desde que estudiaba medicina esperábamos una pandemia. Desde que estudiaba medicina, y de eso hace unos cuantos días, Sí. No tantos. Unos cuantos años. No tantos. Y ya esperábamos una pandemia de estas características. Lo que ocurre es que nunca crees que va a llegar. Sí. Siempre piensas que vamos a estar preparados, pero lo cierto es que estas circunstancias se producen porque la naturaleza es así. Entonces, solo nos queda que cumplir las distancias de seguridad, llevar mascarilla y esperar a que el tratamiento sea más adecuado, o sea, ad hoc, es decir, que sepamos exactamente cómo tratarlo, específico totalmente, y evidentemente esperar a que haya una vacuna que sea efectiva. Entonces, simplemente tenemos que ir con tranquilidad, pero sin pausa, manteniendo, como digo, todas las medidas para conseguir que el virus no progrese y que no sature puertas de urgencia ni sature tampoco las UCIs, porque entonces sí que es un grave problema, como hemos estado viendo en la primera parte durante el confinamiento. Entonces solamente digo que la gente, no entiendo por qué hay negacionistas, porque es algo tan evidente que en este siglo parece mentira que todavía se puedan creer por lo mismo en que las brujas. Por lo mismo que hay tierraplanistas. Sí. Claro. Así es que mi consejo es ese, proteger a los más débiles con las medidas de seguridad y esperar a que esto pase cuanto antes para que volvamos a tener una vida que yo creo que ya no será nunca igual a como fue. No, pero tampoco tiene por qué ser peor, será otro día. No tiene que ser peor, tampoco. Lo que ocurre es que nos habrá enseñado, espero, a no repetir los errores del pasado. Por eso es tan importante la novela histórica, porque si lees la historia, aprendes a evitar los errores. Que tenemos y muchos, Tenemos y muchos. Sí. Begoña Valero, autora de La Casa del Compás de Oro, de la editorial Grijalbo. Altamente recomendable, créanme, de verdad. Ha sido un placer, Begoña, el haber charlado contigo, el haber conocido tu obra y el haberte conocido a ti. Volveremos a hablar seguro. Muchísimas gracias, Ezequiel, a todos los que nos están oyendo y en fin, muchísimas gracias porque ha sido un placer hablar contigo. Ha sido un rato muy agradable, de verdad. Un abrazo, un besote. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Adiós. ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671 091 098. Tenemos tu solución.
671 091 098. Bueno, y seguimos. Estarán de acuerdo conmigo en que el mundo de los libros es algo fabuloso. En fin, vamos a saludar a José Luis García Casado. José Luis García Casado, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenos días. Qué bien te ¿Cómo digo. estamos? Muy bien, aquí da gusto. Hombre, preocupados por el rollo este del COVID. Hoy hemos perdido a un vecino, un entrenador vecino, a Miguel García Montes. Y bueno, pues estamos un poquito tristes, pero esto del virus, la verdad es que nos tiene un poco amargados a todos. Nos tiene un poco amargados. Pero bueno, es lo que es y hay que seguir, hay que seguir. José Luis, ¿qué hacemos con los romanos? O mejor dicho, ¿qué hicieron los romanos con nosotros? Muchas cosas. Muchas cosas, porque ya llegaron aquí, ya se asentaron, ya pues, plantaron sus sandalias en Hispania y ya se hicieron los amos, claro. Terminaron las guerras públicas, acuérdense ustedes, Roma contra Cartago y contra los fenicios y los griegos. Pero vamos, las guerras públicas eran sobre todo Cartago y Roma los que contendían. Ya vimos el último día las deshonrosas condiciones que le pusieron los romanos a los vencidos y a partir de aquí empieza otra vez a vivir la vida. Roma en principio no quería invadir la península, no buscaba una expansión territorial propiamente dicha, solamente le interesaban las mercancías que obtenían aquí, pero ya puestos. ¿Perdón? Sí, que digo que ya puestos. Sí, ¿no? Y sobre todo porque los cartagineses y los aborígenes, los que ya estaban antes, acordaros que hablábamos de los betones, etcétera, pues se dedicaban, lógicamente, se habían quedado sin trabajo, con menos trabajo, y se dedicaban al bandidaje. Y a robarles a los romanos de sus almacenes todo lo que iban acumulando para su comercio. Entonces esto obligó a Roma a enviar aquí a sus mejores generales para pacificar y para proteger sus mercancías y empezaron a hacer campamentos fortificados, se adueñaron de algunos de los poblados de interés para sus fines. Y bueno, pues los romanos, lógicamente, como lo que les interesaba era su comercio comercial con las mercancías que se llevaban de Hispania, pues lo que hicieron fue establecer con los que se pudo, con algunas de las tribus oriundas, celtíberos en general, los betones, entonces prometieron a estos aborígenes liberarles el yugo cartaginés y así pues acabaron los romanos quedándose con el oro o con el control del oro, los olivares, el trigo y algo importantísimo para ellos, el garum, la salsa tan rica de la que ya hablábamos el día pasado. Fíjate, te propongo, ¿te parece que, porque tengo una recopilación extraordinaria de recetas romanas, ¿te parece que el próximo día demos un par de recetas romanas para que veas? Sí, me parece muy bien. Decimos cómo comían y qué comían los romanos y sobre todo qué comían cuando empezaron a comer también, a mezclar sus alimentos tradicionales con los alimentos que iban obteniendo en Hispania. La semana que viene contamos un par de recetas romanas. Las contaremos. Bueno, pues como os contaba, algunos cartagineses y celtíberos se resistieron a los romanos. Ahí tenemos el ejemplo de Sagunto, en el que prefirieron suicidarse todos ante el asedio romano, o Numancia, que también se autoinmolaron antes que rendirse. Y ante el asedio por hambre se comían a sí mismos, comían carne humana. Porque Numancia, como todo el mundo sabe, está en un altozano. Entonces, claro, para los romanos fue muy fácil rodearla y que ni entrara ni saliera por allí ni un grano de trigo. Entonces, pues no tenían más remedio que comerse entre ellos. Pero tampoco tenemos que olvidar, por ejemplo, lo que pasó en Astapa, que era
la actual estepa, o Calagurris, que hoy la actual Calahorra, donde además eran masibaritas. Estos de Calahorra eran masibaritas, porque por supuesto que tuvieron que acabar comiendo carne humana, pero bueno, la ponían en salazón y ya pues les parecía que era más agradable al paladar y sobre todo que se conservaba mejor. Madre mía. Lo que sí es cierto es que pues, ya... como os digo, ya tenemos aquí a los romanos y por supuesto decididos a quedarse. Ajá. Así que dividieron España en 2 provincias para organizarse un poco, ¿no? Aunque la verdad es que no tuvieron mucha imaginación a la hora de ponerle los nombres, porque las llamaron la Citerior, la de acá, y la Ulterior, la de allá. Y ya está. Es un sentido práctico tremendo. Muchas agencias de creatividad no debía haber en Roma. Bueno, Pues pero ya existía, fíjate, en Roma ya existía la publicidad. En Roma ya existía la publicidad. Existían muchas cosas... Pero sus creativos dejaban mucho que sí, desear. en este caso, de acuerdo. Porque dividir Hispania en 2 provincias, la de aquí y la de allí, pues ya está. Queda un poco ridículo, ¿no? Bueno, pues ya, como decía, en el año 61 a.C., nombramos a Julio César gobernador de la Hispania Ulterior. Y con el pretexto de erradicar las rapiñas de vetones, los lusitanos, por la parte más occidental, hizo que la población abandonase los poblados fortificados y se bajase al llano. Y así, mediante actuaciones militares entre el Duero y el Tajo, se fueron desplazando, se fueron moviendo los distintos poblados y las distintas gentes que vivían por allí. Este hecho, naturalmente, modificó la organización del territorio, porque los habitantes de los castros optaron por diferentes soluciones. Unos seguían funcionando como pequeños núcleos, llegando incluso a adquirir sus estatutos municipales con el tiempo, pero arqueológicamente se ha observado que el abandono de los poblados se debió más a la propia iniciativa indígena, que ya que no se han hallado restos de lucha ni restos de batallas. Que igual buscaba mejores sitios, ¿no? ¿Qué? Que buscarían mejores sitios, probablemente. Claro, buscaron mejores lugares de asentamiento de acuerdo con los intereses romanos, claro. Pero bueno, por supuesto que ahora los romanos los protegían y los romanos eran los ángeles de la guarda de sus recursos agrícolas, mineros y ganaderos, y de los puntos estratégicos que tenían que ver con vías de comunicación y con ciudades. Pero eso sí, todo ello controlado por el ejército romano, del que incluso llegaron a formar parte los vetones, que ya intervinieron en la conquista de Britania. Y se cuenta, para que veáis cómo eran las cosas, que cuando los vetones entraron por primera vez en un campamento romano, al ver a alguno de sus oficiales yendo y viniendo por las calles del campamento, paseándose tranquilamente, creyeron que era cosa de locura y los conducían a las tiendas como si tuvieran que o permanecer tranquilamente sentados o combatir, que es lo único que entendían los vetones. O me estoy dando de tortas con alguien o estoy tumbado. O estoy ahí guardando energías. Acordaros que ya lo decía Obelix, estos romanos están locos. Es verdad. ¿Cuánta razón tiene Asterix y Obelix? Los cambios en las prácticas agrícolas, porque los romanos trajeron también sus tecnologías agrícolas e industriales y las iban divulgando allí por donde pasaban, pues hicieron cambiar muchas cosas, entre otras la actitud hacia los muertos. Acordaros que antes se incineraban los que morían en combate y se guardaban a comer a los buitres, los que morían de muerte natural o de enfermedad. Pero estas costumbres cambiaron de mano de los romanos, y a partir de ahí, y es de cuando se conservan necrópolis, se empezaron a guardar en urnas que se depositaban ya en cementerios diferenciados. Eso sí, los vetones por un lado, los romanos por otro, los más ricos en un sitio, los más pobres en otros, pero bueno, se dan cambios también relacionados con la distribución de la vivienda en los poblados,
se urbanizan, digamos, los poblados de una manera distinta. Antes acordaros que se organizaban, dentro del poblado se organizaban en círculos y en espiral, etcétera. Cambia la metalurgia del hierro y el torno industrial del alfarero. Acordaros que era la técnica del peine antes, y ahora ya se empieza con la rueda del alfarero. Uh-huh. Pero en fin, nuestros íberos entonces no se daban cuenta, no se percataron suficientemente de que los romanos, es verdad que les iban a quitar del yugo, a liberar del yugo cartaginés, pero también es verdad que les iban a imponer un yugo mayor. El suyo. Claro que como nos dice el historiador Eslava Galán, los romanos los desasnaron, uh-huh. Así que vaya lo uno por lo otro. Pues en Hispania, como os digo, la de acá y la de allá, las minas, las grandes extensiones de cereal, el garum, los minerales, ya eran romanos. Pero amigos, a los incivilizados celtíberos del interior también les gustaban esas riquezas, porque era de lo que vivían, de comerciar con ellas. Oh. Y desde mucho tiempo atrás ya se dedicaban al noble deporte del saqueo. Pero claro, los romanos no podían tolerar aquello, así que ampliaron su presencia con puestos militares. Pero los indómitos celtíberos no respetaban nada, así que los atacaban también, fastidiando a los romanos en su misión de vigilancia y contención. Uh-huh. Los romanos, que eran los conquistadores, no podían consentirlo, así que establecieron guarniciones y campamentos permanentes, cosa que hasta ahora eran, como su propio nombre hace pensar, campamentos de los que se montaban y se desmontaban según las necesidades. Uh-huh. Empezaron a construir campamentos permanentes, lo cual supuso naturalmente una nueva forma de conquista y de colonización, que a largo plazo pues fue consiguiendo la romanización de todos estos pueblos bárbaros, como decían ellos. Uh-huh. Aquí en estos campamentos estables, permanentes, encontramos los orígenes remotos, por ejemplo, de Zaragoza, de Mérida o incluso Lugo. De verdad. Pero para ir terminando con la historia, pero contando un poco todo lo que conviene, sucede algo en Roma que nos acaba afectando a los hispánicos, ¿verdad? La oligarquía aristocrática que mandaba en el Senado se había venido enriqueciendo con el fruto del botín de sus conquistas en el exterior, mientras que el pueblo llano se arruinaba al no poder competir con la mano de obra esclava producto de esas mismas conquistas y con el precio de algunas materias primas, etcétera, etcétera, que venían del territorio conquistado, que les resultaban mucho más baratas. Esto empezó a producir importantes tensiones sociales. ¿A qué todo esto le suena? Sí, es que avanzamos poco. Aquí, eso de que los ricos se enriquezcan y los de abajo se empobrezcan, no parece que sea demasiado nuevo. Pues aquí que la sociedad romana se polarizó en dos partidos, los optimates y los populares, derechas e izquierdas. ¿A qué le sigue sonando? Sigue sonando. Este bonito enfrentamiento llevó a Roma a varias alternancias de poder y a cruentas guerras civiles y bueno, la verdad es que si lo pensamos, qué poco cambia la humanidad a pesar de los años. La verdad es que sí. Bueno, pero ¿y todo esto cómo nos afectó a nosotros? Pues ahí viene el tema, que es a donde quería llegar. Al final se hizo con el poder, como pasa en todas las guerras civiles, uno gana y se hace con el poder. Uh-huh. Este ganador, este líder fue Sila, que resultó ser un dictador de tomo y lomo. Así que los de izquierdas tuvieron que huir de Roma. Seguimos con historias paralelas. Sí. Entre los militares, entre los que huyeron de Roma, había un personaje, un tal Quinto Sertorio, que se vino a refugiar a Hispania. Y aquí es donde empieza a afectarnos la historia. Este era un personaje con mucha labia y mucha mano izquierda. No os olvidéis que era de izquierdas, que manejan muy bien la dialéctica,
que supo camelarse hábilmente a los indígenas, a los que incluso hizo creer que estaba emparentado con los dioses. Los indígenas, que aparte de ser muy, muy ignorantes, estaban acostumbrados a que los funcionarios romanos fueran unos chorizos, que venían aquí a enriquecerse. Así que estaban encantados con el tal Sertorius, que estaba emparentado con las divinidades, ¿no? Digamos. Y entonces pues, estaban encantados con este romano amable y honrado y complaciente, que les trataba de una manera distinta que los otros romanos que antes tenían a los que antes tenían que soportar. Pero bueno, para abreviar, la gente acabó abandonando a Sertorius, porque de todo se cansa uno. Joder. Y al final Sertorius, estoy acortando mucho la historia, porque imagino, todo esto por aquí están pasando años, un año detrás de otro, ¿no? Pero bueno, Sertorius fue asesinado por uno de sus hombres cuando acudía a un banquete, que eso sí seguían con sus buenas costumbres gastronómicas. Y fijaros cómo eran las cosas entonces. Su guardia personal se suicidó de forma colectiva. Por haber fallado en la protección de Sertorius. En la protección de su jefe. Caramba. Eso sí que es un dolor. Y no lo que tienen otros. Bueno, pues a Sertorio seguían estas guerras internas entre ellos, lo venció Pompeyo. Pompeyo era un personaje, un tío inteligente que se ganó la complicidad de los jefes indígenas. Así, cuando ya pasados los años se volvió a Roma, pues dejó aquí un montón de amigos fieles que le iban a responder en cualquier caso y en cualquier situación. Pero en Roma, amigos, seguían las tortas entre derechas e izquierdas. Eso pasan años hasta que se resuelve, si es que se resuelve algún día. Y al final, Hispania pues seguía estando en el centro de los intereses políticos de unos y de otros. Y al final, el caudillo que ganó la pelea fue Julio César, que no tuvo más remedio que involucrarse en campañas militares, y ahora les explico por qué. Bueno, César había muerto por varios senadores y en la historia, que como todo el mundo sabe, pronunció la frase aquella de tú también, Bruto, hijo mío, porque entre los asesinos estaba Bruto, su hijo. Bueno, ¿y cómo por qué nos afecta todo esto? Pues nos afecta porque todas estas historias suceden en Roma, pero se acaban dilucidando en Hispania. A César le sucede un tal Augusto, un señor bajito y enfermizo con pinta de oficinista, que se encuentra con que nuestra Hispania está dominada por los militares. Así que, para ganar prestigio, no tiene más remedio que enredarse en alguna campaña militar y por supuesto resolverla con éxito, porque si no, acordaros que Roma eso no lo perdona, ¿no? Está claro. Augusto es verdad que era bajito y enfermizo, pero no era tonto. Así que se apuntó a conquistar los territorios de Astures y Cántabros, donde era sabido que había oro en abundancia, sobre todo en la zona de León, como todo el mundo sabe hoy, por las huellas que han dejado en la explotación de las tierras auríferas. Sí. Así que Roma se impuso, ganó la campaña militar, y todo el territorio cántabro-astur-leonés se llenó de crucificados nativos que murieron en la cruz. Y eso sí, celebraban su derrota entonando cantos de victoria, como si fueran catalanes hoy. Y así llegamos al momento en que toda Hispania es romana. Yo, como digo, sigo saltándome los años de 10 años. Empieza aquí, y eso ya entraremos en ello, la mayor y la más importante historia de España y su influencia cultural en un sentido sociológico. Cultural en cuanto a influencia sociocultural, en cuanto a formas de vida, en cuanto a religión, en cuanto a pautas de comportamiento, bueno, y en cuanto al arte también, que hay muchas muestras, de las que ya hablaremos. Pero en fin, hay mucho más. Los romanos dejaron aquí una honda huella que se proyectó en toda Europa y que es lo que pretendo seguiros contando poco a poco en los próximos días.
Y nosotros seguiremos escuchándote. Me parece realmente interesante lo que nos estás contando y seguiremos. La semana que viene seguiremos hablando más y además a ver si nos acordamos y le damos un par de recetas romanas. Yo les contaba un par de recetas romanos y así veremos cómo utilizaban el garum y estas cosas. Sin garum, no, hombre. Damos la receta pero sin garum, que queda mucho. Sin garum, ¿no? Algo contaremos. Oye, yo sé que tú eres muy goloso y cuando te diga esto te van a poner los pelos de como escarpias. ¿Qué tiempo hace que no le tomas unos chocolates con picatostes? ¿Qué, perdón? ¿Qué tiempo hace que no le tomas un buen chocolate con picatostes? Muchísimo. Ah, que sí, yo también. Desde la última vez que estuve en Cantabria. Ajá. Al lado del Cristo de Limpias, que hay un sitio que hacen los picatostes más buenos que he tomado en mi vida. Pues mira, aquí al lado, en Sepúlveda, en Casa Paco, los sábados, los domingos y los festivos van a dar chocolate con picatostes. Y está aquí al lado, en Sepúlveda. Pero eso, si te apetece lo dulce, que sé que a ti te gusta siempre. Pero luego... Tomo buena nota. Claro. Pero es que luego, además, para comer saladito, que también tienen, imagínate un pote asturiano, una tabla de quesos o una botella de sidra. Y otra cosa que te va a encantar, una casadiellas, ¿eh? Unas casadiellas, ese postre que a ti te gusta, eso. Sí. Una maravilla. Pues en Casa Paco, en Sepúlveda, que está aquí al lado, pegadito, y todo esto, tú fíjate, te puedo decir que un menú de esto por 12 euros, no me digas. El teléfono de reservas, tómate nota por si acaso, 690... Apunto. 690-250-973, 690-250-973, Casa Paco, aquí al ladito, y además de paso, nos damos un paseo por Sepúlveda, que es un sitio extraordinario. Tomo buena nota. Oye, y si no es fácil ir a Sepúlveda, porque los de Madrid estamos condenados a la inmovilidad en nuestros municipios, madre mía. A ver si por internet pues puede mandar 2 o 2.000 picatostes, ¿no? Sabía yo que con el chocolate con picatostes te iba a destruir. Amigo José Luis, que muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo fuerte. Adiós, amigo. Adiós. Bueno, señores, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que les haya gustado el programa. Creo que hemos contado cosas interesantes y más que estamos preparando para los programas siguientes. Que no les digo nada más, que les dejo tranquilitos y que pasen un buen día. Mañana a las 11 estaremos otra vez aquí con todos ustedes. Un abrazo fuerte de Ezequiel Triñaque. Adiós, amigos. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.